Bueno, en otro de los envíos que estamos realizando con Cátedra Avícola y Agropecuaria, estamos comunicados esta mañana con Héctor Arese, licenciado Héctor Arese, un especialista en comercio exterior. Muchos lo conocen por haber sido un eslabón clave en el caso de dumping que tuvo lugar allá por la década del 90, cuando el pollo de Brasil ingresaba a nuestro país a valores realmente ridículos, y eso entorpeció el desarrollo de nuestra industria. Afortunadamente, él desde la Secretaría de Comercio pudo destrabar este problema y la industria argentina comenzó a cobrar vigor a partir de ese momento. Después, bueno, por supuesto vino el tema del precio, que fue muy acorde a lo que necesitaba la gente, y eso también impulsó el consumo en lo que hoy podemos decir que se trata de una carne que ya no es más alternativa, que se consume a diario, igual que casi la carne vacuna. Pero bueno, buenos días, Héctor, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás vos? ¿Cómo funciona el comercio exterior en este contexto de coronavirus? ¿Se está exportando? ¿Con qué limitaciones? Contanos un poco cómo funciona. Bueno, a ver, lo cierto es que podemos plantear las cosas en dos o tres niveles. Uno, aquello que ya venía siendo, estando listo para la carga, aquello que venía estando preparado para ser exportado, ya sea en mercadería o materias primas o productos terminados. Me gusta separar esto porque no es tan literal, pero en general los productos intermedios o finales viajan en contenedor, los productos primarios viajan en bodegas a carga general. La Argentina tiene un stock fuerte de exportación de bodega a carga general. Para responderte la pregunta, lo cierto es que el mundo está con un freno importante en las actividades de comercio. Esto no quiere decir que es parado todo, para nada. Lo que había compromisos pendientes se fueron cumpliendo. La gran explicación es qué pasó con China, y China tuvo como gran proveedor de, digamos, de productos de bienes intermedios y bienes finales del mundo. China tuvo 2 o 3 meses de casi francamente en algunos sectores de parálisis, depende de qué parte de China sea. Y esto, por supuesto, repercute sobre todo lo que fueron los compromisos. Recién te diría que esta semana China, a pesar del susto que se pegó de que podría tener un rebrote en alguna otra provincia, esta semana China está como empezando a estar en plena capacidad de funcionamiento. China está en sus puertos entre un 85 y un 90% ya de operatividad, pero hay que cumplir todo lo que no se había cumplido para atrás. Esto es desde el lado de vamos a tu pregunta, ¿cómo viene el comercio? Los indicadores más fuertes por ejemplo, hace la Organización Mundial del Comercio, hablan de una retracción de piso 15 hasta un 35% del flujo de comercio, con perspectivas para, digamos, de aquí a un año vista, ¿se entiende? Es decir, de acá hacia un año para adelante. Porque debemos recordar algo, el freno de la economía del mundo, porque, a ver, la caída del consumo en Europa es estrepitosa, la caída del consumo en Estados Unidos, la caída del consumo en Argentina, digamos, es estrepitosa. Eso lo vas a tener, va a repercutir sobre las operaciones que vas a cerrar dentro de 3, 4, 5, 6 meses, mercadería que va a viajar a fin de año, digo. Entonces, tenemos que mirarlo con perspectiva. Entonces, ningún economista se aventura, Adalberto, a decir hoy cuál va a ser verdaderamente la retracción. El mundo va a tener una retracción fuerte y mundial. Todavía no sabemos a ciencia cierta porque hay un tema. No sabemos hasta cuánto dura esta pausa. Esto es, digamos, como los que somos, tenemos muchos años, era como te acordás cuando estaban los cassettes. Directamente pusimos una pausa. Casi todos los rubros están con pausa, digamos. Entonces, es inocente pensar de que eso no va a tener un fuerte impacto sobre la economía real
y la economía aparente, es decir, las finanzas en el próximo año. Es un acto de inocencia. Respuesta. ¿Hay una caída del comercio? Sí. ¿Cómo la puedo medir hoy? Básicamente en volumen. Te doy un ejemplo. Todo lo que es tráfico terrestre, carretero, de camiones y contenedores, la retracción es superior al 50%. Al 50%. En terrestre vendría a ser todo el tráfico comercial, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile. Países limítrofes. Exactamente, ahí los indicadores hablan de hasta un 50% de caída. Imagínate, Adalberto, lo que si nosotros a esto después lo llevamos a carga aérea, en carga aérea la caída es peor todavía. Entonces, vos me preguntás, ¿y es qué pasa? ¿Es que no hay cumplimiento o no? Lo que pasa es que tenemos que mirar las cosas dije en tres planos. El primer plano es los que venían con compromisos tomados. Y esos, lo que es carga general, se va a seguir llevando los granos, ese flujo aparentemente va a seguir. Ahora, lo que es carga de contenedores, carga de camiones, ese tipo de cosas, yo creo que la retracción es fuerte, excepto en sectores como alimentos, como algunos de esos de primera necesidad, farmacia, ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Pero en el resto yo creo que es muy sencillo. ¿Cuánto hace que estamos nosotros sin salir de nuestras casas? Vamos para un mes. 3 semanas. 3 semanas. ¿Sabes que toda la cuarentena las cuarentenas tienen 14 días? Los más exitosos en esto han sido los coreanos y han sido los neozelandeses en hacer 2 cuarentenas seguidas, es decir, han parado 28 días. Y ahí miran qué pasa, porque no quiere decir que cumplieron 28 días y después liberan. No, después liberan en escala. O sea, que vos tenés un freno y es inexorable que ese freno pegue en el consumo, y si pega en el consumo va a tener una caída de todo el sistema económico, pero además de Adalberto queriéndose comprar zapatillas o Rubencito queriéndose comprar una lámpara de pie. Es decir, todo ese tipo de consumo es un consumo que va a quedar absolutamente golpeado por dos situaciones. Una, el consumidor, nosotros ciudadanos, no tenemos seguridades de nada. Entonces, ¿vos qué decís? ¿Y en qué voy a gastar? Y voy a gastar en lo que es indispensable. Alimentos. Alimentos, medicamentos. Entonces, entonces, todas tus perspectivas de consumo han quedado absolutamente paradas. Y esa actividad, hasta que vuelva, Adalberto, se terminó la cuarentena y arranco. No. Es mucho más allá. ¿Está? Entonces, porque aparte, después uno podría, por curiosidad, hacer algún estudio sociológico de cómo quedó el consumidor después de esto, ¿no? Es decir, cómo quedaron, si vamos a salir a una bocanada de querer comprar o si vamos a ser conservadores después de esto, si vamos a ser reflexivos después de esto, ¿no? Es decir, amén de las disponibilidades económicas que podamos tener para comprar cosas. Entonces, la respuesta es, el comercio internacional está frenado y los más pesimistas, el escenario más pesimista de la Organización Mundial de Comercio está hablando de hasta un 35% de retracción del comercio y los más optimistas entre un 15 y un 20. Ahí tenés más o menos piso y techo en donde se va a mover, que tiene su correlato en las restricciones o en las caídas, para decir de alguna forma correcta, las caídas de los tráficos marítimos y los tráficos aéreos y los tráficos terrestres. Ahora bien, Héctor, las empresas que ya venían con compromisos de exportación, me refiero a empresas argentinas, que tenían compromisos de exportación ya tomados, ¿qué dificultades se encuentran hoy para poder completar sus envíos? Por ejemplo, un frigorífico que produce carne aviar, que tenía un compromiso de exportación a Asia, por ejemplo, o la Comunidad Económica Europea. Hoy, ¿qué dificultades tiene para poder concretar ese envío? Yo te diría que las dificultades son, te diría, se proyectan en 3 aspectos. Uno, el primer aspecto es que todo le va a llevar más tiempo. Todo le va a llevar más tiempo. Más tiempo no digo el viaje, sino más tiempo el poder concretar la carga efectivamente. 2, la disponibilidad de contenedores. Es decir, hay algunos problemas de que hay falta de algunos tipos de contenedores para poder tomar las cargas. Y lo tercero es que también hay que ver
cuál es la expectativa que tiene el país comprador, el país receptor de esa mercadería, si tiene o no algún tipo de restricciones, si tiene o no, si le han puesto alguna, te diría, control adicional al tema de la mercadería que va a llegar, digamos, que va a ser enviada. Entonces, yo te diría que las dificultades vienen, por un lado, por falta de espacio de contenedores. Dos, el tiempo que se requiere. ¿Se pueden hacer exportaciones? Sí. ¿Se está operando en exportaciones? Sí. La pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva? Mucho más. 3 veces más tiempo que el que llevaba. Todo ahora no es inmediato. Por más que hubo, digamos, una serie de facilitaciones que se trataron de dar, lo cierto es que todo está trabajando a media máquina. Esto significa son más lentas las respuestas aduaneras, son más lentas las respuestas del transporte, son más lentas las respuestas de los certificados para poder exportar, sanitarios, ese tipo de cosas. O sea, mi recomendación es tomar más tiempo para poder concretar las operaciones. Pero reitero, ¿se está exportando? Sí, sí se está exportando. Ahora, se me ocurre que esas dificultades en cuanto a tiempos producen un incremento en los costos, ¿no? Ya sea por la demora que tienen que estar los camiones parados en las terminales portuarias o en los depósitos, todo eso encarece o no la logística. Lamentablemente sí, lamentablemente sí. Va a tener digamos, un pequeño o un grande, depende el tipo de situación particular, correlato en costos, por supuesto, claro que sí, Adalberto. Lamentablemente va a ser así, sí. Eso es una previsión, por eso digo, para mí nos ha pasado hace poco con una empresa, tomamos más tiempo del debido, pedimos todo con mayor anticipación, nos ocupamos todo de revisar las cosas una y otra vez. ¿Por qué? Porque sabíamos que podía haber demoras, y las demoras significan, como vos bien señalás, dinero. Pero no hay, digamos, te diría, no hay una solución que yo te pueda decir a corto plazo inmediata para esto. Sobre todo el tema de la falta de contenedores. Perfecto. ¿Y a qué se debe la falta de contenedores básicamente para las personas que no entienden del tema? ¿No vinieron contenedores? Sencillo. O sea, el tráfico de contenedores, los contenedores acá llegan a partir de toda una vuelta, un ciclo que tienen los contenedores a nivel internacional en el tráfico. ¿Y qué ocurrió? Que no han existido muchos despachos de operaciones de China. China es un gran concentrador de contenedores porque hace sus exportaciones a partir de los mismos. Esas mercaderías no llegaron, esos contenedores no viajaron desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur. Hay como una falta de eso y eso obedece a, recordar que esto vino, si uno toma el planisferio como nos enseñaron a nosotros, con el océano Atlántico al medio, no como le enseñaron a los chinos, que pone el océano, ¿no? O sea, tenían distintos océanos ahí al medio. Entonces, ¿qué ocurre? Si vos tomas que esto comienza en noviembre y viene corriendo hacia hasta acá, vos pensás que noviembre, diciembre, estamos con operaciones que no se han concretado desde hace 2 o 3 meses, digamos, ¿no? O que se han retrasado, digamos. Ahora, Héctor, todas las crisis representan oportunidades. Dentro de lo que es el comercio exterior, ¿qué oportunidad le ves, si es que hay alguna, para el sector productor? Ay, es tan feo uno al escenario dificultoso que existe, que todos vivimos, encontrarle un lado positivo. Es muy difícil. Lo cierto es que obviamente que van a aparecer oportunidades, porque este tipo de situaciones generan dos cosas. Generan, por un lado, digamos, una aparición de oportunidades que no existían. Las crisis traen esto, digamos, ¿no? Lo maravilloso en esto es tener la inteligencia, en tener la lucidez para poder ver la oportunidad. ¿Está? ¿Qué creo? Yo creo que sí van a aparecer oportunidades. Creo que hay ciertas cosas que se van digamos, a apreciar de otra forma. Yo creo que esto va a traer un cambio sobre el tema de salud. Yo creo que va a tener también una visualización distinta sobre los sistemas alimentarios. Yo creo que
me parece que va a tener una visión distinta sobre esto. Y creo que sí, yo creo que hay nuevas oportunidades. Difícil es poder bucearlas, tener la tranquilidad mental para poder bucearlas en medio de una crisis de este tipo. Pero creo que sí, que las empresas que se mantengan en comercio, que sigan explorando el camino para poder abastecer a otros mercados, sobre todo en el sector alimenticio, que es, para mí, el gran emergente de esta crisis es la importancia vital que tiene el sector alimentos sobre las cadenas de distribución, sobre la logística en términos internacionales y en el abastecimiento que el sector alimenticio hace en términos internacionales. Yo creo que para mí es uno de los sectores que va a salir reconocido de esto, además del sector salud, no solamente reconocido, sino que va a salir fuertemente cuestionado hacia adentro de cada estructura política en qué se hace con la salud dentro de cada país. Yo creo que esto hay un antes y un después respecto a este tema, a mí me parece. Sí, evidentemente esto va a traer que el día después nos encontremos frente a un cambio no solamente en lo económico, sino también en lo social, básicamente, ¿no? Sin duda. Y también esto va a generar, a mí me parece, una concepción distinta respecto a la responsabilidad. Yo creo que una palabra que va a aparecer muy fuerte luego de esto y es la enseñanza más fuerte, el concepto de la responsabilidad, que no, digamos, a veces purgamos las culpas haciendo RC, responsabilidad solidaria empresaria, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, yo creo que acá China tiene que explicar mucho respecto a esto que ha pasado. Creo que no estamos viendo la película porque estamos en el medio del mar todavía, digamos, en el medio no la vimos la película completa, pero yo creo que de acá la palabra responsabilidad no solamente de políticos, sino de instituciones tiene un rol central respecto, como también de empresas, ¿no? Respecto a lo que significan las consecuencias para los otros países. Sin duda. Pero bueno, creo y coincido con vos en que el rubro productor de alimentos va a tener una fuerte demanda, al menos externa a lo que hace a la producción argentina, ¿no? Que es un país netamente productor de alimentos, y una capacidad productiva inmensa. Yo creo que sí, yo creo que allí es donde yo quiero que miremos, que el gobierno mire con más atención la importancia del sector alimentos y cómo esto se puede traccionar en términos internacionales. Y para esto sí necesita una estrategia del Estado diciendo, bueno, miren, podemos hacer muchas cosas, pero somos buenos en esto. Y cuando llega el zapato apretó, fue uno de los pocos sectores que se mantuvo y mantuvo su dinámica. Me parece que es una enseñanza para el mediano y el largo plazo. Y ahí sí es donde yo veo oportunidades muy fuertes para la Argentina, en el sector alimentario. Y pensar, como decimos siempre, las ventajas comparativas y cualitativas, ¿no? No, por supuesto. A ver, y además en que hay cadenas de valor muy integradas dentro del sector alimentos. Y a mí me parece que esto necesita ser más traccionado en términos internacionales. Y empezar a ver a la Argentina como un gran proveedor, no con el discurso que hace muchos años que venimos llevando, sino poniéndolo en la práctica mediante instrumentos que realmente lleguen. Hay cosas muy importantes que la Argentina puede hacer, sí, pero lo que más fácil y podemos hacer y mejor son alimentos. Así que me parece que allí deberíamos focalizarnos con mucha atención. Sí, quizás una oportunidad de esta crisis sea la de poder exportar alimentos con un alto valor agregado, no solamente la materia prima, como veníamos haciendo en su mayoría, ¿no? Yo creo que eso es esencial entenderlo. Ahora, yo voy a poner acá un detalle. Cuando agregamos valor de dos formas. Uno, agregamos valor en el proceso de transformación, que es la agregación de valor industrial, la típica, la histórica, la clásica. Después hay una agregación de valor que tiene que ver con otra forma de agregar valor y que viene además por cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con exportar, yo no el producto en la galletita, te quiero decir, sino productos que sean aditivos, que sean agregados proteicos, digamos, me parece que también hay un camino ahí para recorrer y que incipientemente empezamos, pero que no pudimos terminar. Sí, que paradójicamente es todo lo que Argentina importa hoy, al menos para la producción animal.
Exactamente, exactamente. A mí me parece que allí ahí tenemos un camino. Y por supuesto, habría una agregación de valor que vendría a ser un sueño, y que es cuando una marca de alimentos argentino comienza a, digamos, expandirse en términos internacionales. Ese sería como el eslabón final, digamos, del proceso, pero para eso requerimos de mayor, digamos, dinámica y mayor tiempo. Sí, lo que llamamos a veces la internacionalización de las marcas, ¿no? Y sería como, digamos, el sueño del pibe, digamos, ¿no? Es decir, que las marcas de alimentos argentinos puedan, digamos, derramar su experiencia y su producción argentina sobre el resto. Fíjate que siempre lo digo, no hace falta tener un producto súper elaborado, también hay que tener una buena estrategia. La cosa más maravillosa es la estrategia que hizo Nueva Zelanda con el kiwi. ¿A quién sí le iba a ocurrir que el mundo podía consumir una fruta que además es fea, porque es media así con mucho pelo, ¿viste? O sea, y una cosa horrible en términos de qué producto te voy a vender. No es una manzana maravillosa, es ese producto. Ahora hizo una estrategia de marketing tremenda y luego el mundo terminó consumiendo kiwi, como están siendo los neozelandeses quienes instalaron este proceso en términos internacionales. O sea, el marketing internacional ayuda mucho para esto. Lo que pasa es que no creemos en eso, a pesar que después nos desvivimos cuando llegamos a un lugar y queremos consumir alguna bebida de café que tiene una marca muy conocida americana, pero no nos damos cuenta que somos consumidores de eso. Somos críticos de lo que hacemos y nos parece una estupidez, pero somos, digamos, los primeros que lo consumimos. Entonces, me parece que Argentina tiene en ese camino todo por hacer. Ahí no hizo nada Argentina y debería hacerlo en términos, por lo menos, latinoamericanos. Por ejemplo, tener 2 o 3 marcas vinculadas a la carne, que nunca nos planteamos esto, ¿por qué no lo tenemos? ¿Por qué no tenemos 2 o 3 marcas vinculadas al sector avícola? Y que sean las marcas, decir, bueno, atrás de esta nos encolumnamos y nos posicionamos en términos internacionales. Te dejo, como alguna vez fue algo que hicieron unos muchachos que están cruzando acá, que son los brasileros, con una pavo, el pavito, todos sabemos de qué marca es. ¿Sí? Entonces, a veces las marcas traccionan atrás y eso me parece que hay marcas argentinas que podrían haberlo hecho. Yo creo que hay una marca en Rosario que lo trata de hacer con el cerdo. Bueno, esa marca debería haberse expandido en términos internacionales. ¿Sí? Héctor, muchísimas gracias. Fuerte abrazo y quédate en casa. Igualmente para vos, un gran abrazo y quédate en casa.